Ya. Después siguen haciendo su recorrido del metro línea 1. Buenos días. Estábamos haciendo el taller global 4.6. Estábamos demostrando el teorema del delta de Dirac. Bueno, y ahí está la pizarra del otro día, lo que alcanzamos a ver. En la casa necesito que vean esta... Eso. Ya, entonces tenemos... Bueno, a eso habíamos llegado. Queríamos demostrar que la función delta de Dirac, cuando está evaluada en t menos t0, tenía transformada de Laplace igual a e elevado a menos s y t sub 0. Ya, entonces, para eso, lo primero que hicimos fue escribir las funciones de impulso unitario centradas en el mismo t sub 0. ¿Ya? La función delta de Dirac de arriba está centrada en t sub 0. En el t sub 0 donde tiene la altura infinito. Entonces yo escribí las impulso unitario también centradas en ese mismo t sub 0. ¿Ya? Por lo tanto, esas funciones de impulso unitario valían 0 desde 0 hasta el t0 menos a, y después valían 1 partido 2a desde el t0 menos a hasta el t0 más a, y después volvían a valer 0 desde el t sub 0 más a en adelante. ¿Ya? Escribí esas funciones de impulso unitario porque esas funciones, cuando yo calculo el límite, cuando a tendía a 0, entonces la función de impulso unitario se transformaba en la delta de Dirac que está arriba en el teorema. ¿Ya? Entonces yo voy a realizar el cálculo de la transformada de Laplace para la función de impulso unitario que depende de a, y después cuando yo tenga calculada la transformada de la delta sub a, que es la de impulso unitario, voy a aplicar el límite cuando a tiende a 0, y esa me va a dar la transformada de la delta de Dirac. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí igual esta parte la hicimos medio apurada porque se nos está yendo el tiempo. Ya, pasémonos a la pizarra mejor y ahí recapitulamos lo que nos falta. ¿Cómo? Sí, terminemos la demostración. Entonces teníamos la función, ya, que valía 0 desde el 0 hasta el t0 menos a. Ya, por aquí en el medio está el t0 y después a la derecha está el t0 más a. Esos son los 3 puntos importantes para la función delta sub a. Ya, esta es la función delta sub a evaluada en t menos t0. Esa era la notación para esta función. ¿Ya? Y me acuerdo que me hicieron el énfasis de que estaba marcado el 0 abajo en las dos partes. ¿Ya? Ese es el gráfico de la función delta sub a, ¿ya? Cuando está centrada en el t sub 0, como aparece ahí en la pizarra. Entonces, ¿cuánto era esa altura? ¿Se acuerdan cuánto era esa altura, no? Ese rectangulito, ¿qué altura tenía? Acuérdense que lo que yo necesitaba era que esa área fuese 1, para decir que el impulso era 1. 1 partido 2a, porque fíjense que la base mide 2. Bueno, además está aquí, sí, pero la base mide 2, o sea, perdón, la base mide 2a.
Entonces, para que base por altura me dé 1, esta altura tenía que ser 1 partido 2a. Porque de esa forma, si yo le calculo la integral a esa función desde 0 hasta infinito, me va a dar 1, que es el área bajo ese rectángulo. Ya, entonces, yo voy a calcular, voy a ponerlo aquí como objetivo, calcularemos la transformada de esta delta sub a. ¿Ya? No es la que queremos, porque nosotros queremos la transformada del delta solito. ¿Ya? Pero el delta solito era tomar el delta sub a y hacer tender el a a 0. ¿Ya? Entonces, si calculamos esta, después le aplicamos el límite cuando a tiende a 0 y vamos a tener la transformada de la delta de Dirac, que es la que nosotros queremos. ¿Ya? Acuérdense que las delta sub a se llaman impulso unitario y la delta solita se llama delta de Dirac, que es el límite de estas, cuando a tiende a 0. Ya, entonces, lo que hicimos el otro día fue escribir esta función delta sub a en términos de la función u. ¿Sí? Porque yo a la u sí le conozco la transformada de Laplace. ¿Ya? Entonces primero escribimos la delta sub a, t menos t0. ¿Ya? Podemos poner aquí igual la pizarra, que a veces ven un poco chico. Ya. Queremos escribir esa función en términos de la función u. Esto lo hicimos ayer, pero prefiero que lo hagamos de nuevo porque fue un poco express. Ya, recuerden que la función u vale 0 y 1, nada más, ¿cierto? Entonces, voy a hacer aquí una nubecita. La función u, bueno, la voy a centrar en el mismo t0. No, miento, la voy a centrar en el t0 menos a. O sea, sería t menos t0 menos a. Ya, recuerden que esta función u vale 0 desde 0 hasta el t0 menos a, y desde ese punto, desde el t0 menos a, en adelante empieza a valer 1. ¿Ya? O sea, esta función que está aquí, su gráfico sería 0, y después está el t0 menos a, y aquí se pega el salto a 1. Ya, entonces el gráfico parte en 0. Bueno, aquí siempre se me olvida si va marcado abajo o arriba. Imagino que abajo porque la delta directamente está marcada abajo. Ya, pero es un detalle. Ya, pensemos en esa función por un momento. Esa función, la que escribí en rojo, vale 0 desde el 0 hasta el t0 menos a, y después empieza a valer 1, desde el t0 menos a hasta el infinito de los tiempos. ¿Ya? Entonces, yo quiero escribir este rectangulito en términos de esta u. ¿Ya? El rectangulito azul en términos de esta u. Entonces, va a ser mi función delta sub a va a ser 1 partido 2a por la función u. Menos a. ¿Ya? ¿Qué función sería esa? ¿Qué función sería la que escribimos recién a diferencia de la que está en rojo? Si se fijan, son la misma, solo que viene multiplicado por 1 partido 2a. Entonces, ¿eso qué produce? Que la función valga 0 entre 0 y t0 menos a, y después en el t0 menos a, en vez de pasar a valer 1, va a pasar a valer 1 partido 2a. ¿Ya? O sea, se está pareciendo a la que queremos obtener. Con la única diferencia que, así como la tenemos hasta el momento, va a valer 1 menos 2, 1 partido 2a eternamente. Entonces hay que hacerla bajar de alguna forma a 0 en el t0 más a. ¿Ya? De alguna forma tengo que, a partir de t0 más a, restarle 1. ¿Sí? A la u. Porque si desde el t0 más en adelante le resto 1, esta va a valer 0 y es lo que quiero. Justamente. Porque así como está, sería así, ¿no? Eternamente sigue valiendo 1 partido 2. Si la dejo así como está. Entonces a esto tengo que restarle algo. ¿Ya?
para que no sea eternamente 1 partido 2a. Entonces, la que le voy a restar va a ser, a ver, me entrampé solo con el dibujo acá, voy a tener que borrar este monito. La que le voy a restar entonces va a ser, cerremos ahí el corchete, ¿ya? Y aquí otro corchete. Entonces, yo quiero que esto de aquí valga 0 desde el T0 más A en adelante. Pues esto vale 0 o 1, el U vale 0 o 1. ¿Ya? Entonces le tengo que restar otra U. ¿Ya? Pero le tengo que restar la U de T0 más A ahora. O sea, la que es T menos T0 más A. ¿Ya? Porque de esa forma, a la primera U le estoy restando 1 a partir del T0 más A en adelante. Entonces, desde el T0 más A en adelante, las dos U valen 1. Entonces se van a anular y me va a volver a dar 0. ¿Ya? Analicemos un poquito esta resta, por si todavía no lo ven, para que queden totalmente convencidos de que esa resta, cuando uno la grafica, me da justo el rectangulito que está ahí arriba. ¿Ya? Pensemos que el T está entre 0 y T0 menos A. ¿Ya? Piensen en, si todavía están enredados con esa expresión del delta sub A, piensen en que el T está entre 0 y T0 menos A. Entonces, yo voy a tomar ese valor de T y lo voy a evaluar en esta expresión donde está el corchete. ¿Y cuánto va a valer la primera U si el T está entre 0 y T0 menos A? Esta primera U. Acuérdense que la primera U vale 0 entre 0 y T0 menos A, y del T0 menos A en adelante empieza a valer 1. ¿Sí? Y la segunda también vale 0 y 1, pero esta vale 0 desde el 0 hasta el T0 más A, y desde el T0 más A en adelante empieza a valer 1. ¿Ya? Entonces, si mi T está entre 0 y T0 menos A, ¿cuánto vale esta primera U? 0, ¿cierto? Muy bien. ¿Y esta, la segunda? La segunda vale 0 por más tiempo. Así que también vale 0. Por lo tanto, cuando T esté entre 0 y T0 menos A, las dos U me van a dar 0. Entonces, al ser multiplicado por 1 partido 2A, me van a dar 0, que es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, eso va a implicar que el delta sub A, o sea, que la expresión de aquí arriba, la expresión de arriba sea 1 partido 2A y 1 menos 1. ¿Ya? Para esos valores de T, entonces estamos bien, porque da 0 en la primera parte. Ya, ahora yo necesito entonces tomar otro T que esté entre T0 menos A y T0 más A, y fijarme que eso me dé 1 partido 2A. ¿Ya? Entonces, si ahora, en el segundo caso, mi T está entre T0 menos A y T0 más A, ¿ya? Bueno, aquí van abiertos, parece. Entonces, van abiertos. ¿Ya? Entonces, si mi T ahora está entre T0 menos A y T0 más A, ¿cuánto vale la primera U? 1, ¿cierto? Muy bien, porque esta empieza a valer 1 justo del T0 más en adelante, o sea, del T0 menos A en adelante. Entonces, esta primera va a valer 1. ¿Y la segunda? Si estoy entre T0 menos A y T0 más A, esta todavía no se activa. Acuérdense que la primera U se activa en T0 menos A y la segunda se activa en T0 más A. Entonces, si estoy entre T0 menos A y T0 más A, está activada la primera y la segunda está en 0 todavía. Entonces, el resultado de esto me va a dar 1 menos 0, o sea, 1 partido 2A, que es lo que tiene que valer esta función entre T0 menos A y T0 más A. ¿Ya?
Entonces, esto va a implicar que el delta sub A de T menos T0 sea 1 partido por 2A, y el corchete va a tener activada la primera U y la segunda va a estar en 0, o sea, va a ser así. Es decir, 1 partido 2A. ¿Ya? Esto en sistemas como de corriente, de resistencia, todo eso, tiene mucha aplicación porque es como cuando uno tiene un interruptor que enciende en un cierto instante, entonces el interruptor aplica cierta energía, como quieran llamarle, y después yo apago el interruptor y vuelve a 0. Entonces es como activado y desactivado cuando tienen contextos que implican cosas que se activan y desactivan en intervalos de tiempo. Estas funciones siempre tienen usos. ¿Ya? ¿Y qué ocurre ahora en el tercer caso en que el t esté a la derecha del t0 más a? Está infinito. ¿Qué va a pasar en ese caso con las u's? ¿Cuáles van a estar activas? ¿Va a haber alguna activa? Van a estar las dos activas. Entonces se van a restar y va a dar 0. ¿Ya? Porque claro, la primera empieza a estar activa desde T0 menos A y la segunda empieza a estar activa desde T0 más A. Entonces, si yo estoy a la derecha del T0 más A, están las dos están valiendo 1 en ese momento. Entonces va a dar el delta sub A, en este caso, va, ahí. Entonces esto implica que el delta sub A de T menos T0 va a ser 1 partido 2A, y como las dos U están activas, va a dar 1 menos 1, y eso es 0. ¿Qué es lo que queríamos? Porque nosotros queríamos que baje después. ¿Ya? Entonces, de hecho, todas las funciones, y es una característica bien poderosa de estas funciones U, todas las funciones que son por tramos, o sea, que están definidos como un valor en algún intervalo y como otro valor en otro intervalo, las funciones por tramos siempre se pueden escribir en términos de la función U, considerando esto de cuándo se activan y cuándo se desactivan, cuándo valen 1 y cuándo valen 0. ¿Ya? Así que bueno, tenemos entonces esto que está en rojo es solamente la explicación de por qué el delta sub A se puede escribir de esa manera. ¿Ya? ¿Todo bien con eso? ¿Y en la casa? ¿Dudas con esa escritura del delta sub A? Profe, ¿podría volver a hacer el gráfico de U? Que no Oh, me entendí parece mucho. que hay alguien hablando, pero no se escucha. Porque se le ve el micrófono aquí moviéndose. Un segundo ahí al compañero que habló, que no tenemos audio. Sí, pero ahora habló alguien y se le movía el micrófono, pero no se escuchaba. Ah, Ignacio, ¿puede hablar de nuevo solo para verificar si es que si es que se recuperó el audio? Y le Ya, ahí sí decía si está podía hablando, volver a pero no se graficar escucha. hacer el gráfico de U. Ya, sigue sin oírse, pero voy a hacer el gráfico igual. Ya, nosotros aquí tenemos dos funciones U. ¿Ya? Tenemos la que se activa en el T0 menos A y tenemos la que se activa en T0 más A. ¿Ya? Entonces, hagamos las dos. Está el T0 menos A y tenemos la otra U que se activa en T0 más A, o sea, se activa después. ¿Ya? La primera entonces sería U de T menos en el instante que se activa. Siempre se escribe así. Entonces sería T0 menos A. ¿Ya? Y la segunda también es U de T menos el instante en que se activa. T0 más. Ya, y por aquí en el centro está el T0 en alguna parte, pero lo vamos a sacar porque no está siendo tan importante. Ya.
Y ahí un compañero había pedido que grafiquemos las funciones U, que las había hecho, pero después las tuve que borrar. ¿Ya? Aquí está la U de T menos T0 menos A, que en el fondo es siempre U de T menos el instante en que se activa. Entonces la primera se activa en S, la segunda se activa en S, así que esos son los gráficos. ¿Ya? Ya, pues, ¿y para qué nos sirve entonces tener escrita la delta sub A, que son los impulsos unitarios, de esa forma? Es porque a estas U, en una clase anterior, nosotros ya le calculamos la transformada de Laplace. Entonces yo voy a aplicar transformada de Laplace en esta igualdad azul, la última igualdad azul. Entonces aplicamos L, ¿cierto? Y nos va a quedar que la transformada de Laplace de la función delta sub A de t menos A, o sea, de t menos t0, perdón, ¿ya? Es igual a la transformada del lado derecho. ¿Ya? Pero bueno, sabemos que la transformada es lineal, es decir, saca las constantes, separa la resta. Entonces nos va a quedar 1 partido por 2A, paréntesis, la transformada de la primera función U, es decir, la que se activa en T0 menos A, ¿ya? Menos la transformada de la segunda función U, que es la que se activa en T0 más A. ¿Ya? Apliqué entonces L a la escritura del delta sub A. Ya, pero esto no nos sirve de nada si es que no nos acordamos de la transformada de U. ¿Cómo es la transformada de U? Los maté parece, ¿no? Ya, recordémosla aquí abajito. La transformada de... Ya, pero no usemos la A, porque aquí está... Pongámosle B. Entonces, ¿cómo era la L de T menos B? ¿Cómo sería? E a la menos BS partido por S. Ya, eso es lo que hay que recordar para esta demostración. Ya, pues entonces aquí el B, tengo dos B distintos, ¿cierto? El T0 menos A sería un B y el T0 más A sería el otro. Sí, esto sería el recuerdo. Ah, sí, me faltó cerrar un paréntesis, parece. ¿Verdad? Que aquí como que aparecieron todos los paréntesis, ¿no? Claro, era un redondo, otro redondo, el, el llave, y después va otro corchete, pero es que aquí se me acaba la pizarra. Ya, pero bueno, ahí cierran todos los paréntesis. El corchete va más al final. Ya, sí, pero toda la razón, toda la razón. Ya, pues entonces, sigamos aquí a la izquierda. Tenemos 1 partido 2A, abrimos corchete. Entonces, según el recuerdo, la transformada del U centrado en T0 menos A sería E elevado a menos el lugar donde está centrado, que en este caso es T0 menos A, por S partido por S. Es decir, E elevado a menos el B, que el B es donde está centrado, o sea, es donde se activa, perdón, que es T0 menos A, por S, sí, muy bien, partido por S. ¿Y cómo sería la otra?
igual a esa, ¿cierto? Pero claro, en vez de T0 menos A sería el T0 más. Es E elevado a menos el valor donde se activa, que esta se activaba en el T0 más, por S partido por S. Ya, tenemos entonces la transformada de la función delta, sub A. Pero nosotros queríamos la transformada de la delta, solita. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que aplicar el límite cuando A tiende a 0, de aquí. En el fondo, hay que acordarse que como la función delta de t menos t0 era el límite de la delta sub A de t menos t0 cuando el A tiende a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estas deltas sub A eran las que eran rectangulitos que a medida que el A se iba achicando, los rectangulitos iban creciendo para mantener el área 1? ¿Sí? Entonces, ya, yo hasta el momento tengo lo siguiente, tengo que la transformada de la delta sub A cuando t, o sea, de t menos t0, que esta transformada era lo que está aquí arriba, es decir, 1, bueno, escribámoslo como fracción un poco más estándar. Fíjense que el numerador es e a la menos t0 menos a por s menos e a la menos t0 más a por s. Ese es el numerador. Y el denominador sería 2as o 2sa. A ver, ¿no? Lo junté, no. Tenemos eso. Por lo tanto, como yo quiero la transformada no del delta sub a, sino que la del delta, a esta igualdad le aplico el límite. ¿Ya? Aplico el límite cuando a tiende a 0. ¿Ya? Entonces me va a quedar, el lado izquierdo se va a transformar, bueno, estas son propiedades del límite que también son, o sea, que no siempre ocurre, pero en el fondo el límite entra a la transformada de Laplace. ¿Ya? Y bueno, aquí hay que calcular el límite de eso cuando el a tiende a 0. Entonces esto da e a la menos t0 menos a por s menos e. Dígame. ¿Sí? Ya. Vamos a escribir 2as en vez de 2sa. Sí. Lo que pasa es que aquí, como el límite es de a, lo que es constante para el límite es el 2s. ¿Sí? Por eso lo había puesto al principio, pero da lo mismo. Ya. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. En la medida de lo posible.
Ya, entonces, el lado izquierdo ocurre algo similar a lo que pasaba en una clase anterior. Este límite entra a la transformada, ¿ya? Pero bueno, demostrar que eso entra tampoco es cosa fácil, pero no vamos a ahondar en eso. Pero el límite entra y entonces nos va a quedar L del límite de delta sub A. Entonces, el lado izquierdo se va a transformar en L de delta nomás. ¿Ya? Porque el límite de delta sub A es delta. Y en el lado derecho vamos a tener que calcular ese límite. Cuando A tiende a 0. ¿Cómo diantres se calcula ese límite? Bueno, si lo evalúan al tiro, les va a dar 0 partido por 0. L'Hopital. L'Hopital, muy bien. L'Hopital. Ya. Que dicho sea de paso, el teorema de L'Hopital no lo demostró L'Hopital, él solo lo compró. Así que él no debiese ser tan famoso como su regla, pero bueno. Lo demostró Bernoulli. L'Hopital era un matemático discípulo de Bernoulli y nunca fue muy bueno. Bernoulli sí era muy bueno, pero L'Hopital tenía mucha plata, así que le compró los derechos. Nunca puedo mencionar a L'Hopital sin contar esa anécdota. Ya. Pero bueno, sigamos. Apliquemos L'Hopital Bernoulli. Que hay que derivar arriba, derivar abajo, ¿cierto? Y volver a calcular el límite. Entonces, aquí estamos aplicando L'Hopital. Vamos a poner LH para recordar que estamos aplicando L'Hopital. Entonces, hay que derivar arriba y abajo, pero respecto a A. ¿Sí? Porque A es lo que está convergiendo en el límite. ¿Cuánto me da abajo si derivo respecto a A? 2S, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora hay que derivar arriba respecto a A. La derivada del primer término sería, a ver, veamos cómo vamos a andar despacio. La derivada del primer término sería, bueno, la misma exponencial. Son muy chicos los términos acá. O sea, ahí. Por la derivada de lo que está arriba. La derivada de lo que está arriba, pero con respecto a A. ¿Sí? Sería, claro, sería S, muy bien. Menos la derivada de la segunda exponencial, entonces repetimos la segunda exponencial, de 0 más A por S, y ahora multiplicamos también por la derivada de arriba, y en ese caso sería menos S, claro. Porque menos, si uno multiplica todo eso, el coeficiente del A sería, claro, sería, o sea, bueno, en el primer caso era A. Entonces sería A, ¿no? No, perdón, estaba derivando respecto a ese en mi mente. Sí, está bien. Sí. Sí, porque aquí estamos derivando respecto a A. Entonces, el coeficiente es el S. En el primer caso, el coeficiente del A es el S, y en el segundo caso, el coeficiente del A es menos S. Así que bajan los coeficientes. Ya. ¿Y qué pasa si ahora hacemos tender el A a 0? Bueno, el denominador ya no se va a... no va a explotar, ¿cierto? Así que... ¿cómo? Claro, y se simplifican las S. Ya, pero hagamos tender el límite. Si el A es 0, arriba me va a quedar E elevado a menos T0 por S, por otra S aquí, ¿cierto? Menos E elevado a... claro, con el otro más. Menos T0 por S. Ahí. Y este también tiene un S. Entonces, claro, se simplifican todas las S. De hecho, lo que puedo factorizar, o sea, arriba tengo 2 veces
Lo mismo, tengo dos veces S por E a la menos T0S. Y abajo tengo un 2S. Así que eso es E a la menos T0 por S. Ya que es justamente lo que decía el teoremazo. ¿Ya? Entonces, demostración terminada. Hacemos nuestro cuadradito y se cierra. ¿Ya? Así que tenemos la transformada de la función delta de Dirac. La transformada de la función delta de Dirac, entonces, cuando está centrada en el t sub 0, es E a la menos T0 por S. ¿Ya? Que esto igual es curioso porque el delta de Dirac ni siquiera es una función. Acuérdense que valía 0 siempre, menos en el t sub 0 en donde vale infinito. ¿Ya? Pero a pesar de eso, igual tiene transformada de Laplace. ¿Ya? O sea, la transformada de Laplace es más versátil de lo que uno podría pensar al principio. ¿Ya? Esta demostración yo sé que es medio densa, pero como usaba todo lo que hemos visto últimamente, la función U, ¿cierto? La función delta sub A, la función delta solita, me parecía que era interesante que la veamos con detalle. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿En la casa? ¿Preguntas? Además, últimamente no habíamos demostrado muchos teoremas. No me gusta eso. Ya, volvamos entonces al documento. Estábamos aquí en el taller 3, no, en el 4.6. Va. Ya, volvamos entonces al PDF. Bueno, ahí está la misma demostración, solo que, bueno, con menos detalle. Ya, nosotros la vimos con un poco más de detalle. Y nos faltaría ahora entonces ir a los ejemplos. ¿Ya? En este caso, el ejemplo es un puro ejercicio, o sea, perdón, los ejercicios son uno solo y que es muy parecido al ejemplo. ¿Ya? Así que hacemos el ejemplo y damos por cerrado el taller 4.6. Entonces, el ejemplo dice, resuelva el PBI, ¿cierto? Entonces la ecuación es I2' más 9i igual a la función delta de Dirac evaluada en t menos 2pi. Y las condiciones iniciales son que el i de 0 vale 0 y el i' de 0 también. Ya, pasemos a la pizarra, por favor. ¿Y si se puede ver aquí igual? Ya, resolvamos ese problema de valores iniciales. Si se fijan, la parte izquierda es muy clásica, es i2' más 9i, y la parte de la derecha es una función delta de Dirac. ¿Ya? Hay un montón de modelos físicos que se pueden, bueno, hay un montón de sistemas físicos que se pueden modelar con ecuaciones que contienen la función delta de Dirac. ¿Ya? Sobre todo cuando hay cosas que se encienden y se apagan o que funcionan en un único instante de tiempo. Ya, ¿cómo la resolvemos entonces? Obviamente tenemos que usar la transformada de Laplace. ¿Ya? Así que igual como hemos partido muchas ecuaciones diferenciales con Laplace, aplicamos Laplace, ¿cierto? En la ecuación. Entonces nos va a quedar la transformada del i2' más
9 veces la transformada del I, la transformada del I, igual la transformada de la función delta de Dirac centrada en 2pi. Ya. ¿Se puede mostrar la cámara en ese recuadrito de abajo? Eso. Ya. ¿Cuánto era el L de I2'? Ya me parece que lo he hecho varias veces. Salen 3 términos, ¿cierto? Del I2'. ¿Cómo era? Llamémosle IDS ya. Entonces sería S cuadrado por IDS. Ya, muy bien. Había uno que tenía S cuadrado, un S, y el otro no tenía S. A ver, déjame pensar un segundo. Los grados tienen que ir sumando 1. Siempre, 1 menos. Entonces, claro, este tiene grado 1, entonces el otro, claro, el otro tiene que tener grado 0. Todos son menos, sí, todos son menos. Menos el primero. Claro, el otro ya no tiene S, entonces el I, para que sume 1 en los grados, tiene que ser 0. Muy bien. Esos 3 salen del primero. Bueno, más 9 veces el I grande de S igual a la transformada de eso, que es lo que acabamos de demostrar en el teorema. Dígame. Delta de Dirac. ¿A qué se refiere con aplicarle la función delta de Dirac a un seno, por ejemplo? ¿Cómo multiplicárselo? Lo que pasa es que la función delta de Dirac no es periódica. No, las funciones periódicas... No, era un tema aparte. Sí. Ya, entonces hay que ver la transformada de la función delta, que es lo que demostramos recién. Solo que donde está centrado es 2pi. Entonces, la transformada era E elevado a menos el centro por S. En este caso, 2pi S. Ya, así que ahí estamos usando el teorema que estuvimos demostrando entre la última clase y hoy día. Ya, y el resto, la verdad es que es parecido a lo demás. ¿Qué se puede simplificar acá? Las condiciones iniciales, ¿cierto? Que nos dicen que son 0, así que este término es 0, este también es 0, y los que nos quedan tienen IDS, así que voy a factorizar el IDS, y el factor común sería S cuadrado más 9, igual a E a la menos 2pi. Ya, así que lo mismo de siempre, despejamos el IDS y después aplicamos el L inversa. Ya, ¿y de quién es transformada eso? ¿O de qué tendrá pinta? Si miran solo el denominador. ¿Cómo? Podría ser un seno, un coseno, ¿cierto? Por el denominador. Ya, y que esté multiplicado arriba por una exponencial era eso, justamente una traslación. Así que esta va a ser una traslación. A ver, apliquemos primero la inversa, ¿sí? Apliquemos L inversa.
Entonces la I grande se va a transformar en la I de T. Y acá vamos a tener la inversa de, escribámoslo de esta forma, escribamos E a la menos 2πs multiplicado por 1 partido S cuadrado más 9. ¿Ya? Ahora, igual tenemos que hacerle una pequeña modificación a la función de la derecha. ¿Cómo? ¿Qué modificación le tendríamos que hacer a la 1 partido S cuadrado más 9? Eso. Para que me aparezca el 3, claro. Entonces, el 1/3 lo vamos a poner afuera. Ahí. ¿Ya? Ya, pues a ver, entonces, la función 3 partido S cuadrado más 9 es la transformada de alguien. ¿De quién es esta función? Del seno de 3t, muy bien. ¿Cierto? No es que sea la misma función, pero es la 3 partido S cuadrado más 9 es la transformada del seno. Entonces, que yo tengo una transformada conocida multiplicada por una exponencial de S, lo que hacía era trasladar a la seno. ¿En cuánto? En el coeficiente del S, es decir, en 2pi. ¿Ya? Entonces esto sería 1/3. Y lo que yo tendría que poner en principio es, entonces, el seno de 3t, pero trasladándolo en 2pi. O sea, sería seno de 3, y en vez del t, pongo t menos 2pi. ¿Ya? Pero aquí había un tema con el dominio, no solo era trasladarla, sino que teníamos que multiplicarla por la u, exacto. Y por la misma u en donde está evaluado el seno, o sea, en t menos 2pi. ¿Ya? Este es como uno que se tiene que agregar por necesidad de la definición del dominio de la nueva función. ¿Ya? Así que esa es la solución. Esta se puede escribir como una función por tramos. Lo que yo les decía adelante, que generalmente la utilidad que uno le da a la función u es para poder escribir las funciones por tramos. ¿Qué pasó? ¿Dudas? Claro, este es el I de t, que es solución del PBI. Esto se puede escribir como función por tramos. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos valores que toma esta función? 0, ¿cierto? Y todo lo otro. El 1/3 seno de 3, todo eso. Ya. Y eso es por culpa de la u, ¿cierto? Porque la u hace que, como la u vale o 0 o 1, entonces la función completa va a ser o 0 o 1/3 de seno de 3t menos 2pi. ¿En qué rango va a valer 0? Cuando la u esté desactivada. ¿En qué rango está desactivada del 0 al 2pi? Muy bien. Aquí siempre se me olvida, así que déjame mirarlo al tiro. Y va a ser lo otro para del 2pi en adelante, ¿cierto? Si t es mayor que 2pi. Esto de que si lo toma o no lo toma dependía solamente de cómo estaba definida la u.
¿ya? Y la U incluía el 0 abajo. O sea, perdón, claro, incluía, era así la U. Valía 0 y después así, si no me equivoco. Entonces hay que incluir el 0 en el 2pi, porque este es 2pi acá. Esta es la U de t menos 2pi. Voy a encerrar con rojo para que no se nos mezcle con el desarrollo. Esa es la U de t menos 2pi. Entonces vale 0 desde 0 a 2pi y desde el 2pi en adelante pasa a valer 1. Ya, entonces sería así. Igual ese es un detalle, pero mejor tenerlo claro. Ya, entonces es una función por tramos. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, pues entonces, bueno, aquí está el mismo desarrollo, por si acaso. Ahí está, ¿cierto? La misma función, se le aplica de la inversa. Ahí está definida la función por tramos y el gráfico es ese. Desde 0 hasta 2pi vale 0, ¿sí? Porque la función es lo naranjo. Así que vale 0 aquí y después desde el 2pi en adelante empieza a ser la función seno. ¿Ya? Pero como está multiplicado por 1/3, entonces es más chiquitita que el seno normal. Esa es la función, dígame. Ajá. Si tomáramos el p mayor o igual que 2pi y arriba no, o sea, que tomáramos el 2pi abajo y no arriba, o sea, no pasaría nada, solo que no estaríamos respetando la definición de la U. Solo eso. Porque la U te ha definido el 0, o sea, en el instante donde se activa está el 0. Y después el 1 empieza como milimétricamente después del punto donde se activa. Es por la definición nomás. Pero yo creo que no influye mucho ese punto donde esté para términos prácticos. Ya, así que bueno, ahí hay otro ejercicio que es muy similar, pero ese ya les queda como tarea para ustedes y pueden... La solución de hecho ya se la publiqué, así que ahí lo pueden mirar. Ya, así que hoy nos toca el taller integrado número 4. ¿Ya? Nada, pues vamos a conversar ahora un poco de los contenidos, aunque la verdad es que como todos los talleres integrados no tiene contenidos nuevos, sino que son solo aplicaciones. ¿Cómo? Hasta el próximo miércoles. No, mucho tiempo. Además es feriado ahora, o sea, hay un fin de semana largo. Ya, pero bueno, vamos mirando los contenidos y después vemos, ahí yo les voy a dejar abierto un buzón y todo para que lo puedan trabajar. Ya, entonces, esto es una aplicación de esta función delta y la función delta de Dirac a contextos como de resistencia, voltaje, ya, ese tipo de cosas. Ya, entonces hay ciertas adaptaciones, pero en esencia es lo mismo que hemos estado haciendo. Ya, entonces dice, considere una fuerza F de t que actúa únicamente durante un intervalo de tiempo muy corto, entre A y B. O sea que entre A y B vale algo y fuera de eso vale 0. ¿Ya? Antes del A vale 0 y después del B también vale 0. Por simplicidad, supongamos que F de t tiene un impulso 1. ¿Ya? El impulso de la función F de t es la integral de la función F de t. O sea, el área que genera bajo la curva. Entonces estamos suponiendo que la integral entre A y B de F de t es 1. ¿Ya? Entonces, para un intervalo de largo epsilon, la función f se puede aproximar con esas funciones delta. A ver, aquí sería...
Ya, tenemos entonces la función f de t. Este es el taller integrado. Tenemos la función f de t, que lo que nos dicen es que está definida en un intervalo a, b. Ya, una cosa así. Bueno, o sea, de cualquier forma, da lo mismo la forma de f, pero ahí tenemos. Entonces, esta área vale 1. ¿Ya? Esta es la f de t. ¿Sí? Genera un área igual a 1 bajo la curva, entonces la integral de esta f de t entre a y b vale 1. ¿Ya? Entonces nosotros queremos aproximar esta función a través de funciones deltas. ¿Ya? Y las funciones deltas van a estar definidas en un subintervalo de esto. ¿Ya? El a está por acá, el b está por acá, y por aquí entre medio hay un a más epsilon. ¿Ya? Pero el a más epsilon sigue dentro del AB, no se alcanza a salir. ¿Ya? Entonces, estas funciones delta sub A tienen altura 1 partido por epsilon. Es decir, son así. Y también tienen área 1. ¿Ya? Porque esta altura la estamos definiendo como 1 partido epsilon. Entonces, bueno. No, aquí, perdón, aquí me pasé de largo hasta el B. Era hasta el A menos, o sea, hasta el A más epsilon, no. Ahí. Ahí. Y después 0 de nuevo. Ahí. ¿Cuánto sería el área entonces de esta función? De la delta sub A, epsilon le llamaron acá. ¿Cuánto sería el área de la función delta sub A, epsilon? Que esta función delta sub A, epsilon se activa en A y se desactiva en A más epsilon. La base es epsilon y la altura es 1 partido por epsilon, así que su multiplicación es 1. ¿Ya? Esta área también es 1. O sea, estas funciones también son impulsos unitarios. ¿Ya? Solo que el rango de tiempo es de largo epsilon y como la intensidad, la altura, ¿cierto? Es 1 partido por epsilon. Ya, volvamos al PDF. Ya, pues entonces, como dice ahí, esta es una función de t con a y epsilon, parámetros que especifican el intervalo de tiempo, a, a más epsilon, lo que vimos recién en el dibujito. Y el v es mayor o igual a más epsilon, o sea, el v está a la derecha del a más epsilon, porque es mayor o igual a él. Entonces, la integral, que es lo que acabamos de decir, la integral de estas funciones delta sub a, epsilon es 1. Por lo mismo que dijimos, la base mide 1, la altura mide 1, por lo tanto su integral, es decir, el área bajo la curva, es 1. ¿Ya? Y después vamos a querer definir una función delta sub a, que va a ser el límite cuando el epsilon tiende a 0. O sea, es parecido a la idea de la clase anterior, solo que como el epsilon tiende a 0, el a más epsilon se va a ir acercando al a. Se va a ir echando para atrás el a más epsilon, acercándose al a, y obviamente la altura de estos rectangulitos va a ir subiendo para mantener el área 1. ¿Ya? Entonces, el delta sub a, epsilon, si le aplicamos el epsilon tendiendo a 0, nos da una función que le vamos a llamar delta sub a. ¿Ya? Que ese se le va a llamar... Eso no sé si fue aquí afuera. Uf. Sí, fue afuera, parece. Ya. No alcancé a reconocer la canción, pero bueno. Entonces vamos a definir, cuando epsilon tiende a 0, el resultado de eso lo vamos a definir como delta sub a, sin el epsilon. ¿Ya? Que es lo que está ahí en la última definición, antes de pasarse a funciones delta y función escalón. Ya fíjense, ahí está. Esta es la función delta a, epsilon,
Entonces, al límite de esa función delta A, epsilon, le vamos a llamar simplemente delta sub A. Ya se fijan, estas delta sub A no son iguales a las que estábamos viendo en el taller de recién, son levemente distintas. Ya, entonces, ahora, vamos a definir otro tipo de funciones que está relacionadas con la anterior. Como dice ahí, es importante considerar la función delta sub A, que es la que acabamos de hablar, como la derivada de la función escalón unitario U sub A de t. Para ver cuán razonable es esto, tómese en cuenta la aproximación continua, bueno, ahí que aparece en la figura. Entonces, aquí están definiendo otro tipo de función. Ya, pasémonos a la pizarra, por favor. Están definiendo otro tipo de función que vale 0 entre 0 y A, ya que este A es el mismo de antes, por si acaso. También llega hasta A más epsilon. Ya, solo que, y después en el A más epsilon vale 1. Es así. 1. Ya, y bueno, de aquí hasta acá, de ahí sube. Ya, entonces nosotros, esta función le están llamando U sub A de t. Sub A, epsilon de t, perdón. U sub A, epsilon de t. Que esta se parece a la U que estábamos viendo antes, pero no es idéntica, porque aquí hay un rango donde esto tiene una pendiente. La otra valía 0 y 1 nomás. Esta vale 0, después vale una recta y después vale 1. Tiene un intermedio ahí. Pero obviamente aquí, si el epsilon tiende a 0, se transforma en una U de las que veíamos siempre. ¿Ya? Porque si el epsilon tiende a 0, el A más epsilon se pega a la, y entonces nos queda la 0,1, que es la que siempre la que hemos estado trabajando hasta el momento. ¿Ya? Y lo que nos decían acá en el taller es que la derivada de esta función, la derivada de la función U, A, epsilon de t, respecto a t, es la función delta de A, epsilon. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Fíjense que, digamos, vemos aquí el argumento, que ahí en el archivo no está. Fíjense que la función U de A, epsilon tiene 3 valores, ¿cierto? La función U de A, epsilon vale 0, después vale una recta y después vale 0 otra vez. ¿Cuál recta? ¿Qué pendiente tiene esa recta? Se puede sacar esa pendiente. Ese es como el delta I, ¿cierto? Y esto acá sería el delta X. Entonces esa recta tiene pendiente, claro, 1 partido B. Justamente. ¿Sí? Entonces llamémosle R1 a esta recta. Entonces, R1 es de la forma I igual a MT más N, ¿cierto? Porque aquí la variable independiente es T, donde el M es 1 partido por epsilon. De esa forma es la recta. ¿Y cuánto es la derivada de esta recta? Respecto a T. La pendiente, el 1 partido por E. Entonces, ya, esta función U vale 1 partido epsilon por T más un N. Ya, este N no me importa, si el coeficiente de posición no influye cuando lo derive. Y después vale 0 de nuevo. ¿Ya? Entonces, la U, ¿cuándo vale 0? ¿En qué intervalo? Para el T, ¿en qué intervalo? Esta U de acá.
Entre 0 y A. Muy bien. ¿Cuándo vale la recta que tiene pendiente 1 partido epsilon? Entre A y A más epsilon. Bueno, aquí da lo mismo si lo incluyen los dos lados, pero ¿para qué repetir? Y después vuelve a valer 0. Eso. Para los t mayor o igual a más epsilon. Va, a más. Mayor este. Mayor. Sí, pues ya lo había incluido arriba. Ya, pues entonces si ustedes derivan esto, si ustedes derivan la función u, es derivar por tramos. O sea, la derivada también va a tener 3 tramos y son los mismos 3 tramos que esta. La derivada de la función en el primer tramo es 0. Ah, perdón, aquí no vale 0 en el último, pues vale 1, perdón. Ahí. Se va por arriba. ¿Sí? Viene valiendo 0, después vale la recta y después vale 1. Ya. Entonces derivemos esta función por cada tramo. La derivada de u de a, epsilon en t partido de t. Entonces vamos derivando por tramo. En el primer tramo, la derivada de la constante 0, obviamente que es 0. Si t está entre 0 y a. ¿Ya? La derivada del tramo del centro, 1 partido en epsilon. Esto es cuando el t está entre a y a más epsilon. Si t está entre... Y la derivada del último tramo, 0 también. ¿Ya? O sea, la derivada de la función u es 0 desde 0 a a, es 1 partido por epsilon desde a hasta a más epsilon, y es 0 del a más epsilon en adelante, que es justamente el gráfico de la delta de a más epsilon. ¿Ya? Así que eso sería igual a delta de a, epsilon. ¿Ya? O sea que ahí lo que demostramos es que la derivada de la u es la d, o sea, la delta, perdón. ¿Ya? Que ahí en el documento como que pasaba completamente desapercibido esa parte. Ya, volvamos entonces aquí al PDF, se me perdió. Ahí está. Ya, entonces bueno, ahí está lo que les acabamos de demostrar. ¿Sí? Que la derivada de la función u es la d. ¿Ya? Aquí le pusieron d y era delta. Hay un error de notación. Ya, entonces, y con esto terminamos y ya después el taller, tienen los dos talleres. Hay que justificar, o sea, tenemos que mirar solamente que queremos demostrar eso. A ver, espera, que aquí está un poco extraña la anotación. Profe. Ah, ya. Volvamos a la pizarra, por favor. Ya, con esto terminamos. Ahora sí que sí. Ya, entonces, se define el resultado del límite de la u sub a, epsilon, cuando el epsilon tiende a 0, a ese le vamos a llamar u sub a solamente. ¿Ya? Y lo otro que vamos a definir es el límite, esto ya lo hicimos, pero igual lo voy a mencionar de nuevo. El límite de los delta sub a, epsilon, le vamos a llamar delta sub a. ¿Ya? Entonces, como la derivada de los delta a, epsilon era como la derivada de los u a, epsilon era el delta a, epsilon, eso también va a pasar con el u sub a y el delta sub a. Es decir, la derivada
del U sub A, que es el límite de las U sub A, epsilon, es igual a delta sub A, que es el límite de los delta cuando el epsilon tiende a 0. ¿Ya? Bueno, eso lo van a necesitar para el taller, y el taller también incluye una parte de resistencia, ¿se acuerdan? Capacitor, así que van a tener que mirar un poco el taller integrado 2, que fue donde se introdujo esa parte. Pero en verdad es por los nombres de las constantes, no, así al final no es que tengan que ser expertos para nada en esos temas. ¿Ya? Así que les voy a dejar el buzón abierto ¿hasta cuándo puede ser? Es que yo creo que si se los dejo hasta no sé, el miércoles, lo van a hacer el miércoles. si se los dejo hasta el sábado, lo van a hacer el sábado. Entonces yo creo que es conveniente que se deshagan del taller pronto. No, es que además no puedo dar tanto tiempo. Ya, así que hasta mañana a las 12 de la noche. 23:59. Para que tengan todo hoy y mañana, y ahí ustedes distribuyen su tiempo. Ya, eso. Que tengan un buen fin de semana largo. Nos vemos el martes.